Él es Álvaro Villagra, en Malos Conocidos, por fin Majo se nos dio. Así es. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Felices de poder tenerte. Hacía mucho que queríamos tenerte en nuestro programa, la verdad. Es un honor poder charlar con vos y que puedas contarnos un poco de tu historia, de tus vivencias. Ya ni me acuerdo. Estoy produciendo el disco de Rolo del Averizo, solista, el cantante del Averizo. Estoy haciendo el disco de Fer de Catupecu, también solista. Estoy haciendo el disco de Leo García y estoy haciendo el disco de Los Tabaleros, que es un grupo de folclore que ganaron el año pasado el premio Gardel a mejor banda de folclore, no me acuerdo, alternativo, pero no me acuerdo. Álvaro, una de las cosas que siempre me pregunté es cómo se puede hacer al mismo tiempo, paralelamente, siempre dentro del mismo estudio, trabajos de esa magnitud tan importantes. Bueno, y también estoy haciendo muchas otras bandas que son pequeñas, pero bueno, lo voy haciendo de a poco, digamos. No es que me meto con una banda y hago solo esa banda, digamos. Hago todo al mismo tiempo, pero no sé, por ejemplo, empecé el disco de Rolo se fue de vacaciones 15 días, entonces yo en esos 15 días hago otra cosa, y cuando termino de hacer una parte de esa cosa, no sé, Fer de Catupecu va a su casa y termina otras cosas que tiene que hacer, y después me las trae de vuelta, y después vuelve a Rolo, y así, o sea, hago varios trabajos al mismo tiempo, y tengo otro ingeniero que trabaja conmigo, que se llama Mauri, y bueno, nada, es un trabajo compartido, y Fer trabaja en su casa con otro ingeniero, como un trabajo en equipo todo, ¿no? Álvaro, Lo bueno, hacemos. sí. Desde tus inicios sabemos que, bueno, tu pilar fundamental para llegar a donde estás hoy es tu padre, y que después, a raíz de eso, de la experiencia, de estar rodeado de tantas máquinas, pudiste tener tu propio estudio. Bueno, contanos desde los inicios, ¿cómo fue todo eso? Mi familia es cordobesa, toda mi familia es cordobesa. Mirá. La mamá de papá es Cáceres Allende, que es un apellido muy conocido en Córdoba. Sí. Y mi mamá es de Huinca Renancó. Así que por ambos lados mi familia es cordobesa. Y bueno, no, papá cuando tenía 19 años tenía un grupo que se llamaba Los Siete Colores de folclore en 1958, y ganaron un concurso de Radio Nacional en el rubro folclore, y le ganaron la final a Jaime Torres. Mirá. Con un tema de los indios Tobas, se llaman Monos llamando al viento. Y bueno, es un disco impresionante, producido por Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos era un gran, increíble músico de esa época, que era director de CBS, lo que es Sony. Y bueno, nada, ahí papá siempre fue músico, y ahí arrancó con la música, y entonces ya a los 20 y pico de años se vino a vivir a Buenos Aires y conoció a Pelusa Suero, que es el que hace la voz del Arguirucho, de Neu, ¿viste? Sí, el locutor, sí. El gordo Pelusa Suero era como, bueno, en las radios lo conoció, tocando en las radios, Pelusa era el locutor, y ahí con Pelusa tenían 21, 22 años, pusieron su primer estudio de grabación, muy pequeño, en Buenos Aires, y ahí empezaron a grabar a Chico Novarro, a Jairo, a los Fatoruso, que eran más chicos que ellos todavía, y ahí empezaron. Y después, con el tiempo, Pelusa siguió con todas las voces de todos sus personajes, y papá siguió con el estudio de grabación. Y bueno, ahí grabó, no había muchos estudios, había 3 o 4 estudios en Buenos Aires nomás, entonces se grababa muchísimo en los estudios. Y bueno, cuando yo nací, papá ya tenía estudio. Y ahí papá grabó a todo el mundo, digamos. Todo tipo de música, grabó con Cita Rosa, con El Mundo Rivero, con Santa Talla, los discos de la Casada del Rock and Roll, Pastoral, no sé, de todo, grabó en su época. Y bueno, yo me crié ahí, digamos. Mis años eran dentro del estudio, con mis compañeros de colegio. Así que yo nací ahí, y ya estando en el colegio, en la secundaria, empecé a aprender a grabar. Y a los 5 años papá me enseñó a tocar el charango y la guitarra, siempre folclore. O sea que yo aprendí a tocar mucho folclore. Y después de grande aprendí solo a tocar el piano. Y cuando terminé el colegio estudié ingeniería industrial, nada que ver, pero a los 19 años ya empecé a aprender a grabar. Cuando empecé a grabar, grabé todo tipo de música
Antes de grabar rock, grabé folclore, tango, cumbia, chamamé, grabé con Sombras, con cualquiera, o sea, grabé a todo el mundo hasta que grabé después mi primer disco de rock, que fue el primer disco de Ataque 77, producido por Michel Peyronel, el baterista de Riff. Yo lo conocí ahí, y ahí arranqué a grabar rock, en 1988. De ahí ya no paré con el rock, pero igual, aparte del rock, grabo un montón de discos de jazz, de tango, de folclore, de todo grabé, pero sobre todo grabo rock. Casi 40 años de rock. Claro. Y con toda esa experiencia y todo lo que te fuiste nutriendo, incorporando, también hay un temperamento para, no digo imponer, pero sí para el respeto mutuo, porque fuiste buscado nada menos que por Papo para el blues local, y además apareció en ese lugar Medina con Javier Martínez para grabar las primeras cosas, a los cuales nosotros entrevistamos, y bueno, hay muchísimo para hablar, la sapiencia de esos señores. Lo que fue Javier Martínez, impresionante. Bueno, ¿cómo fue eso de recibir a esos señores en ese estudio? Yo cuando lo conocí a Papo, yo tenía 23 años. O sea que, imagínate que Papo ellos tienen 15 años más que yo. Entonces ellos tenían cerca de 40 años. Michel, Papo, Vitico, y o sea que yo era un nene y veía todo eso y no entendía nada, sinceramente. O sea, no entendía. Más allá de que yo me crié, digamos, con músicos toda la vida, porque yo pasaba en la Nacha Guevara y con toda gente así que eran los amigos de mi papá, pero no conocía nada del rock, o sea, no conocía nada del mundo del rock. Conocía otro tipo de músicos y otro tipo de música, pero del mundo del rock, como por ejemplo Papo, tenía idea de esa personalidad, no conocía eso, o sea, yo lo conocí ahí. Entonces fue todo una cosa tremenda. El choque ahí de conocer, dije, ¿estos de dónde salieron? Era una cosa, todo era desopilante con ellos, ¿no? Bueno, desde la historia de que venían armados al estudio, sí. Vitico y Michel, porque no se llevaban bien, ¿no? Tremenda, eso sí. Eso fue anterior a Blues Local, claro. Pero en ese disco, cuando yo lo conocí a Papo, que fue después del disco Ataque 77 y todo eso, Michel lo trajo a Papo para grabar Zona de Nadie de Riff. Ahí ellos venían armados, se llevaban mal, etcétera. Y entonces mi mamá se alió con Papo y con Vitico en contra mía y de Michel. Mirá vos. ¿Viste que es típico tu mamá se alíe con Papo y con Vitico, ¿no? Bueno, a mí eso sí me ocurrió. Entonces, porque Michel era muy pedante, ¿viste? O sea, era muy agrandado. Él venía de producir Agujero Interior de Virus y quería producir el disco de Riff él. O sea, quería decirle a Papo y a Vitico lo que tenían que hacer. Me imagino. Lo cual era terrible. Entonces ellos ya Vitico y Michel no se lo bancaban más. Y mi mamá tampoco se lo bancaba más no se lo bancaba más por la actitud de Michel, digamos, por la forma de ser. Entonces no se lo bancaba más, entonces mamá se alió con Papo y con Vitico en contra mí y de Michel. Y ahí yo me fui del estudio familiar, que ya solo estaba mi mamá, porque mi papá y mamá se habían divorciado, y el estudio le quedó a mi mamá, mi papá se dedicó a otra cosa. Entonces yo ahí me fui como ofendido, porque mi mamá tomó esa actitud e hice el estudio de abajo. Pero, ¿qué ocurrió? Que con todo el despelote de la pelea entre los Riff, Papo disolvió Riff, y cuando yo hice el estudio del Abasto, un año después de irme del estudio de mi mamá, me llama Papo para grabar Blues Local, porque había vuelto con Papo Blues. Y ahí fue que trajo a Javier Martínez y a Medina, como si fuera una formación de Manal, digamos, y ahí arrancamos el disco Blues Local de Papo, con Medina y Javier Martínez. Yo igual a Medina ya lo conocía, porque cuando yo tenía 19 años, que todavía recién estaba empezando a grabar, pero yo era asistente del estudio. Bueno, en ese año, en 1986, 87, 86 vino un veterinario re loco, que era un veterinario que con su papá lo que hacía era hacer animales miniatura, hacía como bonsai de animales. Ah, mira. Entonces hacía caballos enanos, gallos enanos, perros enanos, todo tipo de cosas. Los inyectaban desde chiquitos para que no crezcan. Bueno,
Mira. Y eso lo presentaban en el programa de Pipo Mancera, que era como algo parecido a lo que después fue Tinelli, digamos, pero bueno, que tenía un programa de cosas extrañas, digamos. Sí. Bueno, este tipo, que se llama el Faraón Bergman, hacía temas. Como era amigo de un montón de músicos, armó una banda, y su banda eran el baterista de Suéter, que no me acuerdo el nombre, Alejandro Medina en bajo, Juancho Farías Gómez en teclados, el hijo del Chango Farías Gómez, y Luis Salinas en guitarra. Y el cantante era Miguel Abuelo. Mira vos. Bueno. Qué dato. Sí, increíble. Y él también cantaba. Entonces, esa era una banda loca que se formó. Bueno, pero yo cuento esto porque yo de ahí ya lo conocía a Medina, Alejandro Medina, bajista de Manal. Lo conocía de esa época, y ahí lo conocimos a Luis Salinas, que todos, me acuerdo papá cuando lo conoció a Luis Salinas, dijo, ¿de dónde salió este tipo? Porque nadie lo conocía, y era un virtuoso de la música totalmente desconocido, ¿no? No era el Salinas que se conoce hoy, que todo el mundo sabe que se toca todo, ¿no? En esa época nadie lo conocía. Bueno, así que de esa época yo lo conocía a Medina, y bueno, y a Javier no lo conocía, a Martín lo conocía ahí, cuando hicimos blues local. Y el registro de eso, el registro musical de esa banda, ¿hay algo material? La del veterinario, sí. Eso fue en 1986, ponele. Sí. Bueno, en el año 2010, yo, bueno, ahora desde el 2007 que tengo mi estudio de grabación en una quinta acá en General Rodríguez, cerca de Luján, ¿no? Bueno, esto que te digo del Faraón Bergman fue en 1986, ponele. Bueno, en el año 2010, o sea, pasaron 24 años después, apareció un tipo en la puerta de la quinta que hace señas para entrar, fuimos, y era el Faraón Bergman, que venía a preguntarme si yo tenía la cinta de esa grabación. Mira, qué loco. O sea, pasaron 24 años, porque él tenía su campo en Mercedes, cerca de Luján, y se enteró que yo estaba ahí, y pasó por la puerta a preguntarme 24 años después si yo tenía la cinta. Mira, una locura, sí. Pero bueno, casi todo lo que rodea esto es una locura. No, bueno, y más allá de eso, creo que cada momento, como contás de esta experiencia con otros artistas, creo que los tendrás grabado en tu mente y en tu memoria eternamente. Ahora, te pregunto, con tantos artistas que han pasado en tu estudio y que vos has participado de los discos, ¿te quedó alguno pendiente? Decir, me hubiera gustado poder grabar el disco de alguna banda en particular o algún artista que vos decís, todavía podría hacerlo. No, de Queen, pero ya no puede. Ahí está. Eso hubiera sido emblemático. Pero, no, a mí me hubiera... Mi músico favorito, más allá de que tengo muchos músicos favoritos argentinos, y que muchos son geniales por muchas razones, pero mi músico argentino favorito es Charly García. Y con Charly grabé poco. Me hubiera gustado grabar mucho más con Charly, pero bueno, a mí me tocó grabar con Papo y con Iorio, digamos, más que con muchos otros. Digamos, de los grandes me tocó Papo, digamos, bueno, y después Iorio.